como siempre, sonriente, entre medio de chistes, y me dice, traje a fingiendo demencia Alzheimer. Así que vamos por ahí. Diana Suárez, bienvenida a la decana del IDEI, aquí nuevamente en el espacio de cortocircuitos. ¿Cómo andas, querida? Hola, Cami, ¿cómo estás? Te extrañamos. Ay, sí, quiero que sepas. Un montón. Sí, aquí estoy. Sí. Aquí estoy y vamos con nuestra columna, que en efecto vamos a hablar de Alzheimer y un poco de la demencia. Sí. Pero otro tipo de demencia. Ok. Sí, la demencia de las redes sociales, para seguir con el tema. Sí. Porque lo que les traje hoy es algo que... Venía leyendo las redes sociales, como siempre, y mirando la noticia del día, del momento, en términos de la ciencia, y leí una noticia que decía algo así como: China acaba de prohibir una operación para curar el Alzheimer. Okay. Y prohibir significaba, en esta nota, que en los reels que anduvieron circulando, que miles de chinos que estaban listos para entrar al quirófano, se les fue prohibido esto. Se tuvieron que dar de alta y tomarse el palo. Entonces dije, ¿qué pasó? Claro. ¿Por qué? ¿Cuán nocivo, no? ¿Qué peligro había? ¿Qué peligro había? Y qué raro, imaginen, probar una cirugía para la que ya había miles de personas en la lista para entrar al quirófano. Sí. ¿No? Ni hablar de los sentires ahí humanos respecto pero dije, ¿por qué? Además, qué barbaridad. ¿Cómo llegaron incluso? Digo, suponemos que confiamos en el gobierno, lo que está diciendo el gobierno de China. ¿Por qué llegó esta gente a entrar a...? Bueno, entonces me puse a investigar qué pasó. Porque encima en China todo es enorme, ¿no? Son como miles de personas que fueron baneadas, como decía la nota. Claro. Bueno, entonces arrancamos como siempre con qué es el Alzheimer, ¿no? Un mini resumen porque todos tenemos muy presente qué es el Alzheimer. Total. Se hacen muchos chistes con el Alzheimer, pero la verdad es que es una enfermedad durísima, tal cual. Sobre todo para la familia. Esto es una de las cosas que resaltan todas las noticias, ¿no? Es una enfermedad que afecta efectivamente a una persona que tiene Alzheimer, va perdiendo un montón de facultades, pero también la familia lo siente mucho. Total. Es una enfermedad neurodegenerativa progresiva. Esto que quiere decir que las neuronas empiezan a deteriorarse y empezamos a perder facultades. Okay. La primera que se pierde, que se empieza a ver afectada, es la de la memoria, que es la que conocemos todos de chistes y de la realidad de muchas personas. Sí. ¿Por qué? Porque la pérdida, la muerte de estas neuronas o el deterioro de estas neuronas se afecta primero a regiones vulnerables del hipocampo, que es justamente el que está vinculado a la memoria. Okay. Pero a medida que progresa la enfermedad se pierden capacidad de habla, funciones motoras, hasta que efectivamente la persona muere porque no puede controlar funciones básicas, exactamente. Y una de las cosas que me pareció súper interesante, que no es tan conocido, es que dicen el Alzheimer es heredable, pero no hereditario. ¿Esto qué quiere decir? Que vos tengas un pariente con Alzheimer no significa que lo vas a heredar. Sí hay determinantes genéticos. Hay algunos marcadores genéticos que ya están identificados, que si vos los tenés, la probabilidad de Alzheimer es altísima. Pero no es automático. Bien. Y en realidad tiene que ver con condiciones de vida, con trayectorias, con un montón de cosas. Y vamos a ver que esto es importante para lo que está pasando. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Que en el último año se han publicado por lo menos 3 estudios. Bien. El más reciente de mayo 2026, o sea, hace muy poquito. 2 meses. Nada. Sí. Con una cirugía, no voy a entrar en el detalle de la cirugía, pero es de recableado cerebral. ¿No? Conexiones. Ay, sí, lo que hacen es restablecer conexiones en el cerebro. Alguna vez comentamos esto, de que neuronas o partes del cerebro que se ven afectadas, el cerebro encuentra la forma de puentear esa parte que no funciona. Bueno, entonces lo que supone esta operación es recablear el cerebro para evitar que tenga que pasar por esas neuronas que están muy afectadas. Dicho por un economista, como decimos siempre, ¿no? Y así lo entendemos todos. Para que lo sepan todos. Después, si alguien quiere el detalle, puede googlear, habla con un médico. Me lo dejan en comentarios y les dejo el link, ¿no? Le dejo el link al archivo. Totalmente. O a la publicación médica. Pero la cuestión es esta. Ahora, cuando miramos, digo, qué buena esta cirugía, miro los estudios, me pongo a leer los artículos y veo que dicen, el de febrero, por ejemplo, de 2026, que es el más difundido, fue una operación de este estilo hecha en 139 personas. Bien. El de mayo fue una operación en 30 personas. Y hay uno anterior, de finales de 2025, que es en 60 personas. No es nada eso. No, para medicina, poco. Para hablar de medicina, es muy poco. Los resultados son positivos, no obstante, en estos casos. Ahora, una cuestión muy importante es que ninguna de estos ensayos tuvo grupo de control. ¿Qué quiere decir el grupo de control en ciencia? Quiere decir que vos agarrás a un paciente con una determinada característica, historia, trayectoria, entran a jugar un montón de cosas, ¿no? La historia de vida, cuestiones hereditarias, el peso, el género, el sexo,
todo. Y tomás a otra persona muy parecida, con la misma enfermedad, el mismo grado de avance de la enfermedad. A uno lo operás y al otro no. Y te fijas cómo evolucionan. Porque como estas personas operadas venían con tratamiento de Alzheimer, claro, capaz no que sabemos oficiaba el otro tratamiento. Exactamente. No podemos descartar que sea otra cosa. Y para eso necesitas un grupo de control. Claro. Sin grupo de control, no podés decir que la operación fue 100% exitosa. Bien. Más allá del resultado positivo. Sí. ¿No? Bien, entonces esto es lo que sucede. En efecto, para la medicina es muy alentador que la hipótesis de recableado cerebral se esté verificando. Claro. Pero eso no quiere decir que esté verificada. ¿No? Eso y es una diferencia súper importante cuando hablamos de estas cosas. Ahora, ¿qué pasó? Los papers se viralizaron. ¿De los resultados? De los resultados de Tremendo. los ensayos clínicos. Tremendo. Los papers estos resultados empezaron a circular diciendo, tenemos resultados positivos. Vamos a operar. Y ahí y de la cantidad estos de gente. Que yo les dije, ¿vieron que yo les dije 139, 60, 30? Sí. Más de 2.000 personas se operaron en China. O sea, ya se operaron. ¿Ok? Sí. Ya están operadas. Sí. ¿Y qué pasó? Con esta viralización empezaron a circular testimonios de gente operada, ni siquiera gente operada, de familiares de gente operada diciendo que les había ido bien. Sí. Y esto hizo que se difundiera y más gente se viralizó. Se viralizó un estudio médico. Sin palabras científicas, desde el testimonio. Empezaron a juntarse testimonios, ¿no? Y entonces empezó a circular la noticia y más gente se quiso operar. Claro. Y otra de las cosas que pasó es que, como ya lo sabemos en redes sociales y en estas cosas, las viralizaciones son sesgadas. Claro. Sí. Hay gente también que salió a decir que están peor después de la cirugía. Eso no se viralizó. Pero eso no se viralizó tanto. Claro, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasó? Finalmente el gobierno chino intervino y prohibió la cirugía, ¿no? Prohibió la cirugía bajo el argumento de que no hay evidencia suficiente de que funcione. Claro. Y entonces hablamos de otro nivel de viralización y de cómo impacta ahora publicaciones científicas, publicaciones que antes estaban. Porque una publicación científica es justamente eso, es algo que se pone a disposición de la comunidad científica para dar el debate con la comunidad científica. Ese es el objetivo de una publicación en estos espacios. Ahora, ¿qué pasó? Porque decimos, bueno, la viralización la podemos entender vos y yo, pero los hospitales no son idiotas. Y no. ¿Entienden de viralizaciones? Sí, o sea, obvio. ahí hay algo más operando. Hay algo que operó en pos de una viralización. La explotaron, a favor. la promovieron como sea. Hay hospitales cobrando por esto, ¿no? Sí. ¿Y los médicos se creyeron la viralización? No. Y no. No, lo que pasó es que también lo aprovecharon para seguir testeando sus hipótesis y diferentes ensayos. Tremendo. ¿No? Sí. Y entonces, ¿qué pasó? El Estado no estaba preparado para regular. La noticia se movió más rápido de lo que el Estado podía reaccionar. Un Estado chino que particularmente está peleando mucho contra el Alzheimer, está invirtiendo mucha plata en el desarrollo de técnicas que puedan luchar contra esta enfermedad, porque la población china está envejeciendo, quiere decir que se está extendiendo la esperanza de vida. Claro. Entonces empieza a ser un problema que afecta a la población. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el Estado interviene, y esto me parece también sumamente importante, no es que eliminó la hipótesis, la volvió a poner en su lugar. El Estado intervino y dijo, señores, esto es una hipótesis. Tenemos que volver al curso de los ensayos clínicos controlados. Obvio. Y entonces da intervención al sistema científico, al sistema médico, al sistema de salud y a todos los involucrados en un proceso de descubrimiento del conocimiento. Porque en efecto es así como se mueve la frontera. Claro. Pero no es con la operación a mansalva, sin ningún tipo de regulación, ¿no? Y recuerden que es este mismo Estado que hace unas semanas yo les dije permitió que cualquier paciente cuadripléjico se pudiera poner el implante. ¿Se acuerdan? El chip que te devolvía. Entonces, bueno, acá sí se confirmó en el caso del chip y dejamos que avance el proceso testeando en humanos. Sí. En este caso todavía no. Claro. Lo que nos habla de un problema severo en términos de cómo avanza la medicina vis a vis cómo avanzan las redes sociales. Ahora bien, también hay un manejo político de la información. ¿Por qué? Porque ¿dónde está la frontera del conocimiento en Alzheimer? El Alzheimer, hay 2 drogas que están avanzando muy bien y que se mostraron súper efectivas, súper aprobadas, que son drogas que no son de China. ¿De dónde son? Son de Estados Unidos, de Europa, Occidente. son de Occidente. Ajá. Y estas drogas se probaron efectivas para detener el avance de la enfermedad. Y entonces, ¿por dónde va la medicina hoy luchando contra el Alzheimer? Y esto es un poco la buena noticia que les quiero traer. El Alzheimer es una enfermedad que ya hemos avanzado un montón en ralentizarla, pero no se cura. No tenemos avances en su cura. Lo que sí han avanzado es en un descubrimiento que se publicó también hace poco, de que permitiría diagnosticar la enfermedad
15 años antes de su primer síntoma. Y esta es la clave de la lucha contra el Alzheimer. ¿Esto qué quiere decir? Que lo importante en esta enfermedad es el diagnóstico temprano, porque nos permite ralentizarla. Más allá de que la cirugía regenerativa es sumamente importante y nos permitiría también dar un salto en la cura contra el Alzheimer, no sería el principal hallazgo que tenemos hoy en la ciencia, sino que es justamente cómo la detectamos en sangre con biomarcadores. Y entonces, bueno, también hay un montón de otros estudios. A mí hay uno en particular que siempre me llamó la atención. Encontraron, por ejemplo, una asociación positiva entre la gingivitis, los problemas de encías, y pacientes que después murieron de Alzheimer. ¡Qué locura! Entonces también ahí podría haber incluso hasta una vacuna si avanzaran en esta línea. Entonces, ¿hacia dónde va la medicina? Dice, bueno, estamos más cerca de evitarlo que de curarlo. Eso es 100% seguro. ¿Y qué nos dice a nosotros? Nos dice que allá como cuando hablamos de la osteoporosis, ¿se acuerdan? Lo que hagan hoy determina lo que va a pasar con tus huesos en 30 años. Cual, Bueno, con esto es lo mismo. Lo que hagas hoy con tu cuerpo determina lo que va a pasar en tu cuerpo en 30 años. Entonces hay que empezar a investigar y hay que empezar a averiguar. Como decimos siempre, la clave de estas nuevas tecnologías es saber cómo vamos a regularlas, porque su aparición es inminente y el avance va a seguir sucediendo. Sí. Y acá tenés el ejemplo de que el Estado llegó tardío, más después viene exactamente. Prohibitivo. Diana, lo seguimos pensando seguramente. Te agradezco muchísimo. Gracias, Cami. Diana Suárez con nosotros y nosotras, la decana del Instituto de Industria de la Universidad Nacional de General Sarmiento, sobre Alzheimer.